Un millonario permitió que un niño de la calle trajera a su madre a cenar en su restaurante. Cuando vio a quién había traído el niño, se quedó helado de la cabeza a los pies. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Eduardo despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. Las sombras en la habitación parecían moverse de manera inquietante, alimentadas por la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas. Durante años había aprendido a convivir con los recuerdos que insistían en atormentarlo, enterrándolos bajo la rutina del restaurante y el amor de su familia. Pero esa noche algo era diferente. 2 días antes, una carta anónima había llegado al restaurante. Solo unas pocas líneas escritas con una caligrafía temblorosa, pero suficientes para abrir una herida que él creía haber cerrado. Nos veremos pronto, hay cosas que nunca te conté. Desde entonces, esas palabras resonaban sin cesar en su mente. ¿Quién la había escrito? ¿Cómo alguien del pasado que él había relegado a las sombras podría haber regresado? Eduardo se levantó de la cama, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies, y caminó hacia la ventana. Afuera la ciudad dormía, indiferente a la tormenta que se gestaba en su interior. La carta no ofrecía más información, solo esa promesa perturbadora, pero fue suficiente para desatar una avalancha de recuerdos. Un amor perdido, una separación abrupta y un silencio que él pensó que era definitivo. Y ahora, después de tantos años, esa persona reaparecía, trayendo consigo un pasado que había intentado olvidar. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora? Y lo más importante, ¿qué secretos estaba a punto de revelar? Secretos que podrían tambalear los cimientos de todo lo que él había construido. El viento nocturno susurraba afuera, mientras Eduardo sentía que el suelo bajo sus pies se volvía menos firme. Todo en lo que creía, todo lo que había construido, estaba a punto de ser puesto a prueba, porque si esa persona estaba de vuelta, no lo hacía sin motivo. Y Eduardo sabía, en el fondo de su alma, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con la carta aún fresca en su memoria, un escalofrío recorrió su espalda. Esa figura del pasado traía más que solo recuerdos. Traía verdades que podrían desmoronar el mundo que él conocía. Y en ese instante, con la mirada perdida en la oscuridad de la noche, Eduardo comprendió que no tenía otra opción más que enfrentar lo que estaba por venir. Porque los secretos de ella también eran los suyos. Y el amanecer, en pocas horas, traería consigo las respuestas que él temía descubrir durante toda su vida. Prepárate para emocionarte con esta historia conmovedora que vamos a acompañar. La noche envolvía la Ciudad de México en un manto de luces vibrantes y sonidos bulliciosos, pero dentro del prestigioso restaurante La Casa Velázquez, la atmósfera era diferente. El ambiente elegante y sofisticado contrastaba con el caos de las calles, ofreciendo un refugio exclusivo para aquellos que podían permitírselo. Las mesas estaban llenas de comensales disfrutando de platos gourmet, mientras los meseros se movían con gracia entre ellos, ofreciendo un servicio impecable. Eduardo Velázquez, el dueño del restaurante, se encontraba de pie junto a la barra, observando la actividad con una mezcla de orgullo y desapego. A sus 55 años, Eduardo era un hombre imponente, de mirada penetrante y rostro marcado por las cicatrices del tiempo y la vida. Aunque su restaurante era uno de los más reconocidos de la ciudad, había en él una tristeza latente, una sombra que nunca lo abandonaba. Esa noche en particular, sentía un vacío más profundo, un eco de recuerdos que prefería enterrar. A través de la gran ventana que daba a la calle, algo captó su atención. Una figura menuda y desgarbada se acercaba a la entrada del restaurante. Era un niño, no mayor de 10 años, con ropas gastadas y sucias. Su cabello oscuro estaba desordenado, y sus ojos, aunque llenos de una madurez forzada por la necesidad, conservaban un brillo de esperanza. El niño, Diego, sostenía en sus pequeñas manos una caja de dulces, que ofrecía a los transeúntes con una mezcla de timidez y determinación. Eduardo frunció el ceño al verlo acercarse a la puerta de su restaurante. Sabía que no era el tipo de lugar donde un niño como ese debería estar, y la presencia de Diego le resultaba una molestia, un recordatorio incómodo de la desigualdad que prefería no enfrentar en su microcosmos de lujo. Isabel Fernández, la chef del restaurante, estaba en la cocina supervisando los platos que salían para los clientes. Era una mujer joven, de poco más de 30 años, pero con una sabiduría y empatía que a menudo desconcertaban a quienes la conocían. Cuando vio a Diego a través de la ventana,
sintió una punzada en el corazón. Recordaba bien cómo era la vida antes de llegar a donde estaba, y no pudo evitar conmoverse al ver al niño intentando ganar algo de dinero con sus dulces. Dejando su puesto, Isabel se dirigió a la entrada del restaurante. Los clientes la miraban con curiosidad, pero ella apenas les prestó atención. Al abrir la puerta, la brisa nocturna le trajo el olor de la calle, una mezcla de polución y comida callejera, un olor que le recordaba sus propias raíces humildes. «Hola, niño», dijo Isabel con una sonrisa cálida, arrodillándose para estar a la altura de Diego. «¿Qué vendes?». Diego levantó la mirada, sorprendido de que alguien se dirigiera a él con tanta amabilidad. Le mostró la caja de dulces con orgullo. «Son dulces caseros, señorita. Los hice con mi mamá. ¿Quiere uno?». Isabel sonrió y tomó un dulce de la caja, examinándolo con atención. Sabía que, para Diego, esa pequeña venta significaba mucho más que solo un par de pesos. «Claro, me llevaré este». Sacó un billete de su bolsillo y se lo entregó al niño, mucho más de lo que el dulce costaba. «Y además, ¿por qué no entras un momento? Te daré algo de comer». Diego dudó. Sabía que un lugar tan elegante como ese no era para niños como él, pero la amabilidad de Isabel le daba confianza. Asintió lentamente, sin poder disimular la felicidad que sentía. Desde su lugar en la barra, Eduardo observaba la escena con una mezcla de irritación y curiosidad. No entendía por qué Isabel, siempre tan profesional, estaba desviándose de su trabajo para atender a un niño de la calle. Sin embargo, había algo en la interacción que lo mantenía pegado al lugar, incapaz de apartar la vista. Isabel llevó a Diego a una pequeña mesa cerca de la cocina, lejos de la vista de los clientes. Le sirvió un plato sencillo pero generoso, con comida que sabía que un niño disfrutaría. Mientras Diego comía, Isabel se sentó frente a él, dispuesta a escuchar su historia. «¿Dónde está tu mamá, Diego?», preguntó con suavidad. Diego levantó la mirada, sus ojos llenos de una inocencia que el mundo aún no había logrado arrebatarle del todo. «Está trabajando en la calle, señorita, pero siempre dice que algún día me llevará a un lugar bonito a comer, como este». Hizo una pausa, bajando la vista. «Solo que nunca tenemos suficiente dinero». Isabel sintió que el corazón se le encogía. Quiso decir algo para consolar al niño, pero antes de que pudiera responder, Eduardo se acercó a la mesa. Su presencia imponía respeto y cuando habló su voz era firme, pero había en ella un matiz de algo más profundo, algo que ni siquiera él entendía del todo. «Niño», dijo Eduardo, llamando la atención de Diego, «si quieres puedes traer a tu madre aquí para cenar. Serán mis invitados». La propuesta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. No sabía por qué lo había hecho. Tal vez era la forma en que Diego había mencionado a su madre, o tal vez algo en su propio pasado que empezaba a despertar después de años de estar dormido. De cualquier manera, no podía retractarse. Diego lo miró con incredulidad, sus ojos brillando de emoción. «¿De verdad, señor? Muchas gracias». Eduardo asintió brevemente, sin decir más. Mientras se alejaba, Isabel lo observó con una mezcla de asombro y compasión. Sabía que algo en Eduardo había cambiado en ese momento, algo que ni él mismo comprendía del todo. La noche continuó, pero para Diego ya había sucedido algo extraordinario. Y para Eduardo, aunque no lo admitiera, el pasado había empezado a llamar a su puerta, abriendo un capítulo de su vida que él había intentado cerrar para siempre. La mañana en la Ciudad de México amaneció con un aire más fresco de lo habitual, pero dentro de la Casa Velázquez, el ambiente seguía impregnado de la cálida elegancia que Eduardo Velázquez había cultivado con tanto esmero. La luz del sol se filtraba por las grandes ventanas, bañando el restaurante en un resplandor dorado que contrastaba con las sombras que se cernían sobre la mente de Eduardo. Se había pasado la noche en vela, incapaz de borrar de su mente la imagen del niño que había conocido la noche anterior. Pero más que eso, algo en la promesa que había hecho, una promesa hecha casi por impulso, lo perturbaba profundamente. Había algo en la historia de Diego, en la mención de su madre, que había removido algo dentro de él, un recuerdo enterrado en los rincones más oscuros de su memoria. Las campanas en la puerta del restaurante sonaron, anunciando la llegada de nuevos clientes. Eduardo levantó la vista desde su oficina, un rincón apartado del comedor, y vio a Diego entrando, tal como había prometido. A su lado, una figura femenina lo acompañaba, su rostro cubierto por un velo negro que le daba un aire de misterio y melancolía.
Su postura era digna pero humilde, sus movimientos calculados, como si cada paso que daba la acercara a algo que temía enfrentar. Eduardo sintió que su corazón se detenía por un instante. Esa silueta, esa forma de caminar, le resultaban dolorosamente familiares. Se levantó de su asiento, incapaz de permanecer sentado, mientras una corriente de emociones lo invadía. Caminó lentamente hacia el comedor, sus pasos resonando como un eco en su mente, cada uno más pesado que el anterior. Cuando finalmente llegó al centro del salón, se detuvo en seco. La mujer levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Eduardo a través del velo, y en ese momento, todo el aire pareció escapar de la sala. Eduardo se quedó petrificado, su mirada clavada en esos ojos que lo observaban con una intensidad que traspasaba cualquier máscara. De repente Eduardo sintió que el tiempo se desvanecía, arrastrándolo a un pasado que había intentado olvidar durante años. Los recuerdos lo inundaron, nítidos y vívidos, como si estuviera viviendo esos momentos de nuevo. Era un joven apasionado y ambicioso, recién salido de la universidad con grandes sueños y una energía inagotable. Fue en una de esas noches en las que el futuro parecía lleno de promesas, cuando conoció a Marta. Ella era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido, con una belleza sencilla pero cautivadora y una risa que podía iluminar cualquier habitación. Se enamoraron rápidamente, con la intensidad de aquellos que creen que el amor es suficiente para superar cualquier obstáculo. Pasaban horas hablando sobre sus sueños, sus miedos y todo lo que les hacía humanos. Eduardo había imaginado un futuro con ella, un futuro donde nada ni nadie podría separarlos. Pero entonces todo cambió. Eduardo recordaba el día en que Marta desapareció de su vida tan abruptamente como había entrado, sin explicaciones, sin despedidas. La buscó desesperadamente, preguntando a amigos, revisando los lugares que solían frecuentar, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Lo que siguió fue un doloroso periodo de incertidumbre, de preguntas sin respuestas, hasta que finalmente se rindió. Fue entonces cuando conoció a Consuelo, la mujer que eventualmente se convertiría en su esposa. Pero Marta nunca salió completamente de su corazón. El sonido de los cubiertos y las conversaciones de los comensales trajeron a Eduardo de vuelta al presente. Parpadeó, como si despertara de un sueño, y se dio cuenta de que había estado mirando a Marta fijamente durante lo que pareció una eternidad. Diego, ajeno a la tormenta de emociones que se desataba dentro de Eduardo, sonreía feliz al ver que su madre había cumplido su promesa. «Señor Eduardo», la voz de Diego rompió el silencio entre ellos. «Esta es mi mamá. Se llama Marta. Ella no puede pagar por la comida, pero yo trabajaré para usted, lo prometo». La voz inocente del niño era un contraste desgarrador con el tumulto en el alma de Eduardo. Marta, aún oculta detrás de su velo, parecía luchar con sus propias emociones, como si no estuviera segura de cómo proceder. Finalmente, hizo un gesto sutil con la cabeza, en una especie de saludo, o tal vez una disculpa muda. Eduardo se aclaró la garganta, tratando de recuperar la compostura. Su rostro endurecido por años de control emocional era una máscara de serenidad, pero por dentro estaba al borde del colapso. No podía dejar que las emociones lo dominaran, no allí, no delante de los demás. «Es un placer conocerla, señora Marta», dijo, su voz sonando extrañamente formal, incluso para él. «Por favor, siéntese. Serán mis invitados». Marta asintió de nuevo y con cuidado se sentó en una de las sillas. Diego, emocionado, se acomodó a su lado sin dejar de sonreír. Isabel, que había estado observando desde la distancia, se acercó con una sonrisa cálida, aunque en sus ojos se adivinaba una preocupación que no podía disimular. «Voy a traerles algo especial», dijo Isabel, mirando brevemente a Eduardo como buscando su aprobación. Eduardo asintió distraídamente, sus pensamientos aún atrapados en el pasado. Se sentía atrapado, como si el universo hubiera jugado una broma cruel al reunirlo con la mujer que creía perdida para siempre, en circunstancias que no podía haber imaginado. Mientras Isabel se alejaba para preparar la comida, Eduardo tomó asiento frente a Marta y Diego. Intentó hablar, encontrar palabras que pudieran expresar lo que sentía, pero todas las frases se desvanecían antes de llegar a sus labios. Marta, sin embargo, permaneció en silencio, su rostro aún cubierto, ocultando las emociones que sin duda luchaban por salir. Y así, en ese silencio cargado de historia y emoción, la cena comenzó. Pero para Eduardo, aquella no era solo una cena.
Era el comienzo de un capítulo que nunca había esperado reabrir, un capítulo lleno de dolor, pero también de esperanza. El ambiente en la casa Velázquez era sereno, pero dentro del pequeño rincón donde Marta y Diego se sentaban a cenar, las emociones bullían debajo de la superficie. Isabel había preparado una comida sencilla pero deliciosa, consciente de que la humildad de los platos podía hacer que Marta y Diego se sintieran más cómodos. Los olores de las especias mexicanas llenaban el aire, evocando recuerdos lejanos para Marta, quien, a pesar de su discreta presencia, parecía absorbida en sus pensamientos. Diego, sin embargo, estaba emocionado. Mientras devoraba el guisado que Isabel les había servido, contaba a su madre con entusiasmo cómo había conocido a la amable chef. «Mamá, la señorita Isabel es muy buena. Me dio de comer cuando estaba vendiendo dulces afuera. Y luego el señor Eduardo dijo que podía traerte aquí. Nunca pensé que entraríamos a un lugar tan bonito». Diego hablaba rápido, las palabras saliendo de su boca en una corriente ininterrumpida de alegría infantil. Marta lo escuchaba con una sonrisa tenue, sus ojos brillando con una mezcla de ternura y tristeza. La vida no había sido fácil para ellos, y ver a su hijo disfrutar de algo tan simple como una comida en un restaurante la conmovía profundamente. Pero había más, mucho más, que revolvía dentro de ella, una marea de emociones que luchaba por mantener bajo control. «Estoy muy agradecida, hijo», dijo Marta con voz suave, su mirada posándose en Isabel, quien se mantenía ocupada en la cocina, pero con un ojo siempre atento en ellos. «No todos son tan generosos. Hemos tenido días difíciles, pero personas como ella, personas como tú, Diego, me recuerdan que siempre hay esperanza». Diego la miró con curiosidad, notando la seriedad en su tono. «Mamá, ¿por qué dices que hemos tenido días difíciles? Nunca me cuentas nada, siempre dices que todo estará bien». Marta desvió la mirada, tomando un sorbo de agua para ganar tiempo. Sabía que tarde o temprano tendría que contarle a Diego sobre su pasado, sobre los sacrificios que había hecho para mantenerlo a salvo y las sombras que aún la perseguían. Pero no estaba lista, no allí, no en ese lugar, donde las paredes parecían guardar secretos que podrían destruir todo lo que había construido. «Diego, hay cosas que es mejor que no sepas aún», respondió finalmente, acariciando suavemente el cabello de su hijo. «Pero algún día te contaré todo, te lo prometo». Diego asintió, aceptando la respuesta sin cuestionarla. Demasiado cautivado, disfrutando de el lujo de estar con su madre en un lugar en especial. Mientras tanto, en la cocina, Isabel estaba nerviosa. No entendía el comportamiento de Eduardo esa noche. Lo había visto alterado, casi en un estado de conmoción desde que Marta había llegado. Ella sabía que algo importante estaba sucediendo, algo más allá de la simple cortesía de invitar a una madre y su hijo a cenar. Al ver que Eduardo regresaba de su oficina, donde se había refugiado brevemente después de ver a Marta, Isabel se decidió a confrontarlo. Se acercó a él mientras inspeccionaba distraídamente uno de los platos que estaba por salir. «Eduardo, ¿qué está pasando?», preguntó Isabel en un susurro urgente, sin querer alarmar al personal. «Desde que llegaron Marta y Diego, te he visto, no sé, como si hubieras visto un fantasma». Eduardo levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Isabel con una mezcla de incomodidad y angustia. Durante un momento, pareció debatirse entre mantener el control que tanto valoraba o dejar que alguien lo ayudara a cargar con el peso de su pasado. «No es nada, Isabel», respondió, su voz más brusca de lo que pretendía. Solo estoy sorprendido, eso es todo». Pero Isabel no era fácil de engañar. Había trabajado junto a Eduardo durante años y conocía cada una de sus expresiones, cada matiz en su voz. «Eduardo, sé que hay más que eso», insistió, suavizando su tono. «Mira, si no quieres hablar de ello, lo entenderé, pero no puedo ayudarte si no me dices lo que está pasando». Eduardo exhaló lentamente, dejando escapar un suspiro que llevaba demasiado tiempo contenido. Miró hacia la mesa donde Marta y Diego estaban sentados, y su corazón se apretó de nuevo. «Conozco a Marta», admitió finalmente, su voz apenas audible. «La conocí hace muchos años, antes de que todo cambiara. No pensé que la volvería a ver, y ahora está aquí, con un niño». Isabel abrió los ojos con sorpresa, pero antes de que pudiera preguntar más, Eduardo se apartó, incapaz de seguir hablando. Había dicho más de lo que pretendía, y el simple hecho de admitirlo en voz alta lo hacía sentir vulnerable. Finalmente, Eduardo supo que no podía seguir evitando a Marta. De alguna manera,
Necesitaba enfrentarse a ese pasado que había reaparecido de forma tan inesperada. Con pasos decididos, aunque con el corazón en la garganta, se acercó a la mesa donde Marta y Diego terminaban de comer. Marta, dijo, su voz sonando más dura de lo que pretendía. Se esforzó por suavizar su expresión. Necesito hablar contigo. Marta levantó la vista, y aunque su rostro seguía en gran parte cubierto por el velo, Eduardo pudo ver el destello de reconocimiento y dolor en sus ojos. Sabía que ella también lo recordaba, que su presencia allí no era una coincidencia sin importancia. Eduardo respondió Marta, su voz tranquila, pero cargada de emociones contenidas. No pensé que nos volveríamos a ver. Diego, sintiendo la tensión, miró de uno a otro, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Sabía que algo importante pasaba, algo que tenía que ver con su madre y el hombre que había sido tan generoso con ellos. Eduardo hizo un esfuerzo por mantener la calma, por no dejar que las emociones lo dominaran. Marta, ¿por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué desapareciste así? Marta bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente bajo la mesa. Sabía que este momento llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. Porque no tenía otra opción, dijo en un susurro. Mi vida cambió de formas que no podrías entender, Eduardo. Lo hice para protegernos a ambos. Eduardo frunció el ceño, confuso y frustrado. Sabía que Marta estaba ocultando algo importante, pero no podía forzarla a hablar, no allí, no de esa manera. Marta, necesito saber la verdad, dijo con firmeza. Necesito entender qué pasó. Marta lo miró con dolor en sus ojos, pero no pudo darle la respuesta que buscaba. No hoy, Eduardo, respondió con suavidad, pero pronto, te lo prometo. Eduardo asintió lentamente, reconociendo que no podía presionar más. Pero en su interior el desconcierto crecía, una tormenta de dudas que lo dejaba aún más perturbado que antes. Y así, mientras la noche caía lentamente sobre la Ciudad de México, la Casa Velázquez se convertía en el escenario de un drama que había tardado décadas en desenrollarse, con secretos y revelaciones que amenazaban con cambiar para siempre la vida de todos los que estaban allí. La tarde caía sobre la Ciudad de México, teñida de un dorado melancólico que reflejaba el estado de ánimo de Eduardo. Sentado en una mesa apartada de la Casa Velázquez, contemplaba su copa de vino sin realmente verla, su mente atrapada en el torbellino de emociones que había resurgido con la llegada de Marta. No había dormido bien desde aquella cena, y el peso de los recuerdos no dejaba de atormentarlo. El silencio del restaurante, roto solo por el suave murmullo de los clientes y el ruido lejano del tráfico, acentuaba su soledad. De repente, el sonido de pasos decididos resonó en el suelo de mármol, y Eduardo levantó la vista para ver a Rodrigo, su amigo de muchos años, acercándose. Rodrigo, un hombre de apariencia robusta y semblante tranquilo, había sido el confidente de Eduardo en los momentos más difíciles. Al ver la expresión cansada de su amigo, Rodrigo no necesitó preguntar mucho para entender que algo grave lo estaba atormentando. Eduardo, amigo, dijo Rodrigo, sentándose frente a él, me llamaste con urgencia. ¿Qué está pasando? Eduardo dejó escapar un largo suspiro, finalmente permitiéndose bajar la guardia ante su amigo. Rodrigo, ha pasado algo que nunca imaginé. Marta ha vuelto. La mención del nombre fue suficiente para que Rodrigo frunciera el ceño. Sabía muy bien quién era Marta y lo que había significado para Eduardo. ¿Marta?, Rodrigo repitió sorprendido. La misma Marta que Eduardo asintió, incapaz de esconder la mezcla de dolor y confusión en su rostro. La misma. Apareció aquí en el restaurante con un niño, su hijo. No me lo esperaba, Rodrigo. Después de tantos años, es como si el pasado hubiera decidido atormentarme de nuevo. Rodrigo lo observó en silencio por un momento, asimilando la situación. Sabía que Eduardo había construido su vida sobre cimientos que ahora parecían tambalearse. Eduardo, has pasado por mucho, dijo finalmente, su tono grave pero compasivo. Pero tal vez esta es una oportunidad para cerrar ese capítulo de tu vida. No puedes seguir huyendo de lo que sientes. Si Marta ha vuelto, debe haber una razón. Tienes que enfrentarte a esto por tu propio bien. Eduardo bajó la mirada, sus manos apretando la copa de vino hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No sé si puedo, confesó en un susurro. Todo lo que creía haber superado, ahora parece tan frágil. Rodrigo colocó una mano firme sobre el hombro de Eduardo. Eres más fuerte de lo que piensas, amigo. Habla con ella. Descubre la verdad. No puedes seguir atormentándote con dudas y miedos.
Las palabras de Rodrigo resonaron en la mente de Eduardo, dándole una claridad que no había sentido en días. Tenía razón. No podía seguir evitando lo inevitable. Era hora de enfrentar a Marta, de una vez por todas. Mientras tanto, en la cocina del restaurante, Isabel no podía quitarse de la cabeza la conversación que había tenido con Eduardo la noche anterior. Había algo en la forma en que hablaba de Marta, una tristeza y una rabia contenidas que revelaban un pasado complejo, mucho más de lo que ella había imaginado. Intrigada y preocupada por la situación, Isabel decidió investigar un poco más. Sabía que algunos de los empleados más antiguos del restaurante habían estado allí desde que Eduardo abrió la Casa Velázquez, y pensó que tal vez podrían arrojar algo de luz sobre el pasado de su jefe. Se acercó a Antonio, el maitre del restaurante, un hombre mayor que había trabajado con Eduardo desde los primeros días. Antonio siempre había sido discreto, pero Isabel sabía que si alguien podía contarle más sobre Marta, era él. Antonio, comenzó Isabel mientras se aseguraba de que nadie más la escuchara. Necesito preguntarte algo sobre Eduardo. ¿Sabes algo sobre una mujer llamada Marta que solía estar en su vida? Antonio la miró con una mezcla de sorpresa y recelo. Aunque estaba acostumbrado a los secretos y los dramas que se desarrollaban en el mundo de la alta cocina, sabía que este era un tema delicado. Marta, murmuró, como probando el nombre en sus labios. Sí, la recuerdo. Eduardo estaba loco por ella hace muchos años, antes de que todo cambiara, pero un día desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué pasó, y Eduardo nunca volvió a ser el mismo. Isabel escuchó atentamente, procesando la información. Podía sentir que había algo más, algo que no estaba siendo dicho. ¿Sabes por qué se fue?, preguntó, tratando de sonar casual, aunque la tensión en su voz la delataba. Antonio negó con la cabeza, su expresión sombría. Nunca lo supe. Y la verdad, Isabel, es mejor no remover demasiado el pasado. A veces, algunas historias es mejor dejarlas donde pertenecen. Isabel asintió, agradeciendo la advertencia, pero sabía que no podría dejar el tema así. Había algo en el regreso de Marta que iba más allá de una simple visita. Algo que tal vez podía cambiarlo todo. Cena 3. Al caer la noche, Eduardo finalmente reunió el valor necesario. Después de las palabras de Rodrigo y lo poco que Isabel había descubierto, supo que no podía seguir postergando el enfrentamiento. Llamó a Marta, pidiéndole que se encontraran en un lugar apartado del restaurante, lejos de las miradas curiosas. El parque cercano estaba casi vacío, con solo el susurro de las hojas acompañando su encuentro. Marta llegó puntualmente, su figura delgada envuelta en un abrigo oscuro que la hacía parecer aún más etérea bajo la luz tenue de las farolas. Eduardo la observó mientras se acercaba, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Marta», dijo, su voz firme, aunque podía sentir cómo las emociones luchaban por desbordarse. «Tenemos que hablar, y esta vez no quiero evasivas. ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué ahora?» Marta lo miró, su rostro parcialmente oculto por el velo que aún llevaba, pero sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y cansancio. «Eduardo, nunca quise hacerte daño», respondió suavemente. «No planeaba volver, pero la vida no siempre nos da opciones». Eduardo apretó los puños, sintiendo cómo la frustración lo invadía. Había esperado respuestas claras, pero parecía que Marta seguía ocultando algo. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», insistió, su voz elevándose un poco más de lo que pretendía. «No puedo seguir con esta incertidumbre, Marta. Necesito saber la verdad». Marta lo miró durante un largo momento, y Eduardo pudo ver cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pero, en lugar de ofrecerle una respuesta definitiva, Marta simplemente sacudió la cabeza. «No puedo decirte todo, Eduardo, no aún. Solo quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Todo lo que he hecho, lo he hecho por Diego y por protegerlo». Eduardo sintió que la rabia y la desesperación lo asfixiaban. ¿Protegerlo de qué? ¿De quién? Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Marta se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejándolo solo bajo las sombras del parque. La revelación que tanto ansiaba seguía fuera de su alcance, y la angustia de no saber la verdad lo corroía por dentro. Pero ahora, más que nunca, estaba decidido a descubrir lo que Marta escondía, porque sabía que hasta que no lo hiciera, el fantasma de su pasado seguiría persiguiéndolo sin descanso. El amanecer trajo una nueva capa de tensión a la vida de Marta. Sabía que ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. Las sombras del pasado finalmente se habían acercado,
y Eduardo merecía saber la verdad. Mientras caminaba hacia el restaurante con Diego, sentía el peso de sus palabras no dichas, cada paso más difícil que el anterior. Diego, ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor, le agarraba la mano, sonriéndole con la inocencia que solo un niño posee. Marta cerró los ojos por un breve momento, tratando de reunir el valor necesario para lo que estaba a punto de hacer. Al llegar al restaurante, fueron recibidos por Isabel, cuyo semblante cargaba una mezcla de preocupación y expectativa. Ella los guió hasta una sala privada, donde Eduardo ya los esperaba. Estaba sentado en una silla cerca de la ventana, con la mirada fija en el horizonte, como si intentara prepararse para la tormenta emocional que sabía que estaba por llegar. Marta entró con vacilación. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Eduardo antes de desviarse. Se sentó frente a él, con Diego a su lado, quien jugaba distraídamente con una servilleta, ajeno a la gravedad de la situación. «Eduardo», comenzó Marta, su voz rompiendo el pesado silencio que llenaba la sala, «hay algo que necesito contarte, algo que debería haberte dicho hace muchos años». Eduardo finalmente la miró. Su expresión era impenetrable, pero sus ojos traicionaban una mezcla de ira y dolor. «Marta, ¿qué me estás ocultando?». Su voz era tensa, cargada con la necesidad desesperada de respuestas. Marta respiró hondo, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. Había ensayado este momento innumerables veces en su cabeza, pero ahora que estaba frente a él, las palabras parecían escurrirse entre sus dedos. «Diego». Ella miró al niño, quien ahora observaba a los dos con curiosidad. Él es tu hijo, Eduardo». El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Eduardo parpadeó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sus manos, que estaban firmemente entrelazadas sobre la mesa, comenzaron a temblar. «¿Qué?». Su voz salió como un susurro, cargada de incredulidad. «Estaba embarazada cuando nos separamos», continuó Marta, luchando por mantener la compostura. «No te lo conté porque pensaba que estaba protegiéndote, protegiéndonos a todos». Eduardo se levantó bruscamente, derribando la silla en el proceso. Dio algunos pasos hacia la ventana, respirando con dificultad. Ira, tristeza, traición, todo eso burbujeaba dentro de él, amenazando con desbordarse. «¿Ocultaste esto de mí por cuántos años?». Su voz ahora era un rugido bajo, lleno de dolor. Marta no pudo contener las lágrimas. Intentó alcanzarlo, pero Eduardo se apartó, levantando la mano para impedir cualquier contacto. Isabel, que observaba la escena de cerca, intervino, sintiendo que la situación estaba a punto de salirse de control. «Eduardo», dijo suavemente acercándose a él, «por favor, intenta escuchar lo que Marta tiene que decir. Sé que esto es un shock, pero Diego no tiene la culpa. Él es solo un niño». Eduardo se volvió hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Cómo puedes pedirme que mantenga la calma, Isabel? Ella me ocultó a mi propio hijo, todos estos años, y ni siquiera lo sabía». Isabel colocó una mano reconfortante en su hombro. «Sé que esto duele, Eduardo, pero piensa en el niño. Ahora te necesita más que nunca. Tienes la oportunidad de ser el padre que nunca ha tenido. No la desperdicies por culpa de la ira». Eduardo cerró los ojos, tratando de absorber las palabras de Isabel. Su mente era un caos, pero ella tenía razón. Diego, que seguía sentado a la mesa, ahora observando a los adultos con una mirada confusa y ansiosa, era lo que realmente importaba. No podía permitir que su rabia le alejara de la única oportunidad de conocer a su hijo. «No sé cómo lidiar con esto», admitió Eduardo, su voz finalmente quebrándose. Marta, que seguía de pie, intentó acercarse una vez más. «Eduardo, lo siento mucho», dijo, su voz entrecortada por sollozos. «Nunca fue mi intención herirte. Yo solo quería proteger a Diego». Eduardo se giró lentamente, permitiendo finalmente que sus ojos se encontraran con los de Marta. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que necesitaban respuestas, pero las palabras simplemente no llegaban. En su lugar, todo lo que pudo hacer fue observar a Marta mientras ella, temblorosa, comenzaba a revelar los fragmentos dolorosos de su pasado. «Después de que nos separamos», comenzó Marta, su voz cargada de arrepentimiento, estaba completamente perdida. No sabía qué hacer, ni a dónde ir, y entonces descubrí que estaba embarazada. Pensé en buscarte, en contártelo, pero las cosas estaban demasiado complicadas. Eduardo permaneció en silencio, escuchando cada palabra con atención. No quería que Diego creciera en medio del caos.
continuó Marta, su voz quebrándose de vez en cuando. Yo pensé que podía hacer todo sola, pero las cosas se desmoronaron muy rápido. Lo perdí todo, Eduardo. Mi familia me dio la espalda y terminé en la calle, sin nada. Diego es lo único que me mantuvo fuerte, la única razón por la que seguí luchando. Eduardo, al escuchar esto, sintió un nudo en el pecho. Parte de él quería gritar, acusarla de egoísmo, pero la otra parte, la parte que aún la amaba, a pesar de todo, entendía la desesperación que la había llevado a tomar esas decisiones. Miró a Diego, que estaba sentado junto a Marta, observando a los dos con ojos grandes e inquisitivos. Ese niño era su hijo, fruto de una historia de amor que él creía enterrada en el pasado. Marta, Eduardo finalmente habló, su voz suave, casi un susurro. Yo no sé qué decir. Solo necesito tiempo. Marta asintió, entendiendo que el camino por delante sería largo y difícil, pero al menos ahora la verdad estaba fuera. El peso que había llevado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a disiparse, aunque fuera levemente. Diego, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente rompió la tensión, agarrando la mano de su madre y mirando a Eduardo con una mezcla de curiosidad y esperanza. ¿Tú eres mi papá?, preguntó, su voz infantil sonando como una campana suave. Eduardo lo miró, y en ese momento todas las dudas y miedos que lo consumían comenzaron a desvanecerse, dando lugar a una nueva determinación. Se arrodilló frente al niño, viendo finalmente en Diego algo más que una conexión con su pasado. Veía una oportunidad de redención. Sí, Diego, respondió, su voz firme pero cargada de emoción. Soy tu papá, y te prometo que estaré aquí para ti, de ahora en adelante. Marta, observando la escena, no pudo contener las lágrimas. Aunque el camino por delante era incierto, había una pequeña chispa de esperanza. Y para ella eso era suficiente para seguir luchando. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Eduardo. Cada conversación, cada mirada intercambiada con Diego y Marta, lo había llevado a replantearse su vida entera. Pasó noches sin dormir, reflexionando sobre lo que significaba ser padre, sobre las oportunidades perdidas y sobre las nuevas posibilidades que ahora se abrían ante él. El orgullo herido y la ira que sentía inicialmente empezaban a disolverse, dejando espacio para algo nuevo, el deseo genuino de formar una conexión real con su hijo. Finalmente, después de días de introspección, Eduardo decidió dar el paso. El sol de la tarde caía suavemente sobre la ciudad mientras caminaba hacia el pequeño apartamento donde Marta y Diego vivían. Había pasado allí innumerables veces en las últimas semanas, siempre con el mismo propósito, pero nunca había logrado reunir el valor suficiente. Esta vez era diferente. Con un profundo respiro, tocó la puerta. Marta abrió, sorprendida al verlo allí sin previo aviso. Diego estaba en la sala, jugando con un viejo camión de juguete, pero al ver a Eduardo, sus ojos se iluminaron. «Hola», dijo Eduardo, su voz más suave de lo que esperaba. Marta asintió, abriendo la puerta para que entrara. Había un aire de cautela en la forma en que lo miraba, como si no estuviera segura de cuál sería el siguiente paso. Diego, por otro lado, se levantó y corrió hacia él, abrazándolo sin reservas. Eduardo se agachó para recibirlo, sintiendo un nudo en la garganta mientras el pequeño lo rodeaba con sus brazos. «Diego», murmuró Eduardo, acariciando suavemente el cabello del niño. Después de un momento, Marta rompió el silencio, con su voz temblando ligeramente. «Eduardo, no necesitas hacer esto si no estás listo», dijo con la mirada fija en el suelo. «No quiero que sientas que te estoy obligando». Eduardo se enderezó, todavía con la mano en el hombro de Diego, que no se había separado de él. «Marta, he pensado mucho en todo esto. Sé que he cometido errores, pero no quiero que Diego pague por ellos. Quiero estar en su vida, de la forma en que tú decidas que es mejor para él». Marta lo observó por un momento, analizando cada palabra, cada gesto. «No quiero tu dinero, Eduardo», respondió finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a Eduardo. «No busco que compenses lo que hemos pasado. Lo único que pido es que estés presente, que seas un padre para Diego. Nada más». Eduardo asintió, entendiendo el peso de esas palabras. «Lo haré, Marta. Estaré aquí para él. Lo prometo». Con la decisión tomada, Eduardo se dedicó a ajustar su vida para recibir a Diego como parte integral de ella. Sabía que la situación no era simple. Había muchas cuestiones legales y familiares que resolver. No quería hacer nada que pudiera dañar a Diego o a Marta,
así que decidió pedir ayuda a la única persona en la que confiaba plenamente para guiarlo en esta situación complicada: Rodrigo. Rodrigo lo recibió en su despacho, con la misma calma y pragmatismo que siempre lo caracterizaba. Eduardo se sentó frente a él, sintiendo un peso en los hombros que esperaba que su amigo pudiera aliviar. «Así que finalmente te decidiste», dijo Rodrigo sin ninguna sorpresa en su voz. «Sabía que tomarías esta decisión tarde o temprano». Eduardo asintió, algo incómodo. «Sí, pero no sé por dónde empezar. Hay tantas cosas que considerar. No quiero hacer algo que los lastime más». Rodrigo asintió, sacando algunos documentos de su escritorio. «Primero, necesitamos asegurarnos de que todos los aspectos legales estén en orden. Necesitamos formalizar tu relación con Diego y asegurarnos de que Marta esté protegida también. Pero más allá de eso, Eduardo, lo que necesitas es asegurarte de que emocionalmente estés preparado para esto. No será fácil». Eduardo suspiró, asintiendo lentamente. «Lo sé, pero quiero intentarlo. No puedo seguir adelante sin hacer lo correcto». Rodrigo sonrió, dándole una palmadita en el hombro. «Eso es lo que quería escuchar. Vamos a hacer esto bien». Más tarde, cuando Eduardo se encontró con Isabel, ella lo recibió con una sonrisa cálida, pero también con la franqueza que siempre había apreciado en ella. «Me alegra que hayas tomado esta decisión, Eduardo», dijo, sirviendo una taza de café para ambos. «Pero necesitas perdonar a Marta. Si no lo haces, todo esto se desmoronará tarde o temprano». Eduardo miró la taza de café, sus pensamientos enredados. «Todavía siento tanta confusión, pero sé que tienes razón. Solo necesito tiempo». Isabel tomó su mano, apretándola suavemente. «Tómate el tiempo que necesites, pero no dejes que el rencor destruya lo que podrías tener con ellos». Semanas después, el restaurante de Eduardo se transformó en un lugar lleno de esperanza y nuevos comienzos. Había organizado un pequeño pero significativo evento para Marta y Diego. Las mesas estaban elegantemente decoradas y en el aire flotaba un aroma a nuevos platos que Eduardo había creado especialmente para la ocasión. Marta llegó con Diego y Eduardo los recibió con una sonrisa nerviosa, pero genuina. Isabel y Rodrigo también estaban allí, brindando un apoyo discreto pero palpable. La cena comenzó con una calma que no habían experimentado en mucho tiempo. Las conversaciones fluyeron suavemente, llenas de risas tímidas y de momentos en los que sus miradas se encontraban, reconociendo el camino que habían recorrido para llegar hasta allí. Al final de la noche, cuando el sol se había puesto y la luz suave de las velas llenaba la sala, Eduardo levantó su copa, mirando a Marta y a Diego. «Quiero que esta sea una nueva etapa para nosotros», dijo con la voz firme pero emocionada. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro juntos. Diego, Marta, quiero que sepan que haré todo lo que esté en mi mano para que seamos una familia». Marta lo miró con lágrimas de gratitud en los ojos y asintió suavemente. «Gracias, Eduardo», murmuró, «por darnos esta oportunidad». Diego, con su inocente entusiasmo, levantó su vaso de jugo imitando a su padre. «Por nuestra nueva vida», exclamó, con una sonrisa que iluminó la habitación. Todos rieron, y en ese momento algo en el aire cambió. La reconciliación no era solo una palabra, sino un sentimiento palpable que envolvía a todos ellos, permitiéndoles ver más allá del dolor y enfocarse en lo que estaba por venir. Estaban juntos, finalmente, y eso era lo único que importaba. Está final do video. Si esta historia tocó tu corazón y quieres apoyar al canal, suscríbete y deja tu like. Eso marca toda la diferencia y me motiva a seguir trayendo más historias emocionantes para ti. Tengo curiosidad por saber desde dónde nos estás viendo, así que deja un comentario abajo con tu ciudad o país. No te vayas porque la próxima historia ya está apareciendo en tu pantalla y estoy seguro de que también te emocionará. Nos vemos pronto y recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes.